Tolerancias y especificaciones. Grupo compuesto por Diego Prieto, Gustavo Gordillo, Nicolás Quijano, Julián Rodríguez y Sergio Muñoz. Definición de tolerancia. Es un lenguaje con un conjunto de símbolos, reglas para escribir los requisitos de las piezas. Es un lenguaje comprensible y simple. Consiste en 14 símbolos, 5 modificaciones, 3 reglas. Nosotros queremos expresar y dibujar clara y precisamente cómo trabajará la pieza. Esto nace de la imposibilidad de tener dos piezas iguales, dos tiempos iguales. Entonces se deja un espacio de tiempo o espacio donde se permite que hayan ciertas variaciones en la pieza. Los antecedentes. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos fabricó y envió muchos repuestos a los ejércitos extranjeros para apoyar los esfuerzos de la guerra. Muchas de estas piezas no cumplían las especificaciones requeridas y fallaban, provocando la eficiencia en las tácticas y los ejércitos se vieran afectados. El uso de las tolerancias y especificaciones sirve para crear de forma clara y precisa los dibujos para los diseños de los productos. Creando estos y utilizando estos símbolos, se reduce la controversia y conjeturas sobre el proceso de fabricación, y también sirve para comunicar de forma eficaz e interpretar los requisitos del diseño para proveedores y la industria manufacturera. Es prudente usarlo cuando se vaya a iniciar un nuevo producto para entender su manufactura y su tolerancia dependiendo de cada pieza. Facilita la intercambiabilidad de piezas y la hace de forma comercial para que todo el mundo, cuando tenga una pieza, pueda comprarla o pueda cambiarla. ¿Qué son dimensiones y tolerancias geométricas? Concretamente, las dimensiones y tolerancias geométricas tienen un doble propósito. Primero, es un conjunto de símbolos estandarizados para definir características de una pieza y sus zonas de tolerancias. El DGT es una filosofía para definir la función o el trabajo de la pieza, para permitirle al diseñador dar a conocer exactamente cómo trabaja esa pieza, de manera que los departamentos de manufactura e inspección puedan entender exactamente las necesidades de diseño. Un concepto muy importante acerca del DGT es que las dimensiones de un dibujo definen el tamaño y la forma de una pieza para que funcione tal y como lo planeó el diseñador. Esta filosofía en dimensionado es una herramienta muy poderosa que puede resultar en una reducción de costos de producción. La DTG puede verse como una herramienta para mejorar comunicaciones y como una filosofía de diseño entre diferentes departamentos para obtener ahorros significativos en los gastos de operación de una compañía. Las ventajas de la DTG. Algunas de las ventajas que proporciona son: mejorar comunicaciones. La DTG puede proporcionar uniformidad en la especificación de dibujos y su interpretación, reduciendo discusiones, suposiciones o adivinanzas. Los departamentos de diseño, producción e inspección trabajan con el mismo lenguaje. También ayuda a mejorar el diseño del producto, porque proporciona al diseñador mejores herramientas para que diga exactamente lo que quiere, porque establece una filosofía en el dimensionado basada en la función en la fase del diseño de la pieza, llamada dimensionado funcional, que estudia la función en la fase del diseño y establece tolerancias de la pieza basado en sus necesidades funcionales. Incrementa tolerancias para la producción. Hay dos maneras por las que las tolerancias se incrementan con el uso del DTG. Primero, bajo ciertas condiciones, DTG proporcionan tolerancias extras para la fabricación de piezas, que permiten obtener ahorros en los costos de producción. Segundo, basado en el dimensionado funcional, las tolerancias se asignan a la pieza tomando en cuanto son más grandes para fabricarla y se elimina la posibilidad de que el diseñador copie tolerancias de otros planos o asigne tolerancias demasiado cerradas cuando no hay alguna referencia para determinar tolerancias funcionales. Las desventajas del DTG. Sin embargo, hay algunos problemas con el DTG. Uno es la carencia de centros de capacitación, debido a que hay muy pocas escuelas o institutos que proporcionen este tipo de entrenamiento. Otro problema es el gran número de malos ejemplos sobre el DTG. En algunos dibujos actuales hay literalmente miles de dibujos en la industria que tienen especificaciones sobre dimensiones incompletas o no interpretables, lo que hace muy difícil, aunque no imposible, corregir e interpretar apropiadamente los dibujos con DTG. El dimensionado funcional.
El dimensionado funcional es una filosofía del dimensionado y de las tolerancias de una pieza basado en el cómo debe funcionar. Es un proceso donde el diseñador identifica las funciones de la pieza y usa esta información para definir las dimensiones y tolerancias de la pieza real. Bueno, símbolos para características geométricas. Hay 13 símbolos de características geométricas usados en el lenguaje del DTG y se muestran en las siguientes figuras. Están divididos en cinco categorías: forma, orientación, localización, variación y perfil. La categoría forma utiliza características como planicidad, linearidad, circularidad, cilindricidad. La categoría orientación utiliza características como perpendicularidad, angularidad, paralelismo. La categoría localización utiliza características como posición, concentricidad. La categoría variación utiliza características como variación circular y variación total. Y la categoría de perfil utiliza características de perfil de línea y perfil de superficie. Controles de forma. Cuando se analiza la forma de un objeto, debe tomarse en cuenta su planicidad, la linealidad, la redondez y su cilindricidad. En esta diapositiva vemos los símbolos generalmente usados para representar dichos controles de forma, como son la planicidad, la linealidad, circularidad y cilindricidad. Bueno, en la planicidad hay una tolerancia de planicidad que es la cantidad que se le permite a los elementos de la superficie variar con respecto a un plano teórico. Como vemos en la imagen, hay dos planos, un superior y un inferior. Lo que está en la mitad es la superficie que vamos a medir la planicidad. A dicha superficie se le permite variar solo un pequeño margen sobre los planos imaginarios, por decirlo así. En la linealidad de figuras, pues esto es una condición en donde cada elemento lineal de una figura es teóricamente una línea recta. Una tolerancia de linealidad es la cantidad que se le permite a un elemento lineal de una superficie variar con respecto a una línea teórica. En esta imagen podemos observar una de las dos formas en las cuales se puede representar dicha variación. En el primer rectángulo podemos ver que es el símbolo en ese rectángulo se pone el símbolo de linealidad. Al lado, en el siguiente rectángulo, se pone la medida con la que ésta puede variar. En este caso son 0.5 milímetros. Ahora observamos en esta diapositiva otra forma de representar la variación de linealidad. En el primer recuadro, pues, el símbolo de linealidad, y en el segundo, el diámetro con la medida que en este caso son 0,08. ¿Qué significa todo eso? Que el diámetro del cilindro, que son 50 milímetros, perdón, puede variar 0.08 milímetros. En el caso de la circularidad, se puede decir que es una condición donde la superficie del cilindro, que puede ser una esfera o también un cono, es un círculo perfecto teóricamente en cualquier zona de su eje. Una tolerancia de circularidad es la cantidad en que pueden variar de un círculo los elementos de una superficie circular. Acá podemos ver la forma de medir la circularidad. Tenemos un cilindro, trazamos un plano teórico perpendicular a la superficie de dicho cilindro. Como podemos ver en la representación, puede variar 0,05 milímetros de su medida original. Para la cilindricidad lo vamos a explicar con un ejemplo. Como lo podemos ver, en la primera parte de la gráfica nos representa que puede variar su cilindricidad 0,07 milímetros. En la segunda parte de la gráfica podemos observar que está el mismo cilindro, pero rodeado por
otro de un diámetro mayor. Esto se puede decir que son coaxiales ya que comparten su mismo eje central. Ahí está la otra forma de representar la variación de la cilindricidad, que es medir la distancia que queda entre el cilindro central y el coaxial que lo está rodeando. Datum. El término datum se aplica específicamente cuando